Buen día, esta es nuestra tercera llamada. Estamos listos para comenzar. Les saluda su servidor Alejandro Rodríguez y agradezco a mi compañera Susana Ortiz. Ella va a estar atendiendo lo que es el chat en esta ocasión. A través de ella pueden hacernos llegar sus comentarios, sus preguntas, sugerencias y demás. Ella nos los va a transmitir a un servidor y a los doctores Orozco. Pues les damos la más cordial de las bienvenidas a nuestro tercer webinar de créditos de este 2014. En esta ocasión, el tema que se va a desarrollar es trauma craneal e inflamación. Para hablar acerca de esto, contamos con la presencia primeramente del doctor Gustavo Orozco. Él es médico, cirujano y partero por parte de la Universidad de Guadalajara, con especialidad en cardiología por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, Centro Médico de Occidente, certificación en la zona, Inflammation Research Foundation, Boston, Massachusetts. Es director general de NDI México, Laboratorio de Medicina Predictiva, director médico de Sondayet México y presidente del Consejo Científico del INVI, Instituto de Investigación de la Inflamación. Es miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York, miembro de la Sociedad Jalisciense de Cardiología, miembro de la Asociación de Hipertensión Arterial de México, SASB, miembro honorario del grupo ARCA, Cardiología dello Sport, Milano, Italia. Cuenta además con 18 años de experiencia en el manejo de pacientes con cardiopatías y enfermedades crónicas como la obesidad, diabetes, hipertensión y dislipidemias. 10 años de experiencia en el manejo del programa nutricional del Dr. Barry Sears, llamado La Dieta de la Zona en México. 10 años como conferencista de la zona a nivel nacional e internacional. 10 años como ponente en cursos de certificación de la zona. Ha dirigido como investigador del INVI y Sondayet México varios estudios clínicos. Además es coautor de los libros México entra en la zona y la evolución de la zona, y es responsable académico de los cursos de certificación de la zona en América Latina. Bienvenido, doctor. Esperemos de que en este webinar la intención es contestaros una pregunta que ustedes quizás han hecho y que le han realizado algunos especialistas a ustedes cuando afirman que los productos derivados de los ácidos grasos omega 3 de cadena larga, EPA y DHA, pueden resolver la inflamación cerebral. Nosotros hemos llamado durante mucho tiempo a esto neuroinflamación. Sin embargo, en el ámbito de la lesión craneal y cerebral específicamente por trauma, lo que se conoce en inglés como lesión traumática cerebral, que es el término correcto que usted debe de repetir, lesión traumática cerebral, puede ser evitado con niveles altos de EPA y DHA en su sangre, y que de allí podamos proteger nuestro cerebro, pero no solamente en forma de intervención, sino en forma profiláctica. Dicho de esta manera, ahondaremos de que la causa de la lesión traumática cerebral es el resultado de un combate, es decir, en la guerra, o un combate por delincuencia, por caídas, que puede ser por intentos de suicidio, o igual de nuevo la delincuencia. Lo otro es el trauma. La emisión está comenzando. Lesiones por tráfico. Todos los asistentes auto, están en modo de solo escucha. Lesiones traumáticas por tráfico de otra índole, como puede ser el aéreo, como puede ser el de tren, pero el más frecuente es el de auto. Y finalmente, otra de las causas es los accidentes deportivos. Esto es muy frecuente en los jugadores de fútbol americano, en los jugadores de básquetbol y en otros deportes como el hockey sobre hielo, sobre todo, aunque puede suceder en cualquier tipo de deporte. Estas 4 principales causas de la lesión traumática cerebral ocasionan muerte en todo el mundo. De hecho, en el 2010, entre las edades de 1 año a 44, hubo 10 millones de lesiones traumáticas cerebrales.
Es decir, estamos hablando de una gran cantidad de eventos que se suceden todos los días. ¿Cuáles son las complicaciones a largo plazo? Bueno, a largo plazo muchas personas, y vamos a verlo muy ampliamente, las personas pueden tener el trauma craneal, en este caso cerebral, tener complicaciones muy a largo plazo, la gente se cae. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que las personas se han caído de un árbol y dicen, no te pasó nada, levántate, ándale, mira, es el puro golpe, y ya vemos que nuestros hijos caminan, brincan, saltan, y decimos, no pasó nada. Y al paso de los años, 10 años o más, aparece epilepsia. ¿Cuántas veces no hemos visto eso? ¿Cuántas veces usted mismo se golpeó el cráneo de pequeño y decimos, que el cráneo es de plástico el niño? Y no lo es. A la larga, ese futuro adulto tendrá dolor de cabeza. ¿Cuántas veces también nuestros pacientes, cuando vemos trastornos neuropsiquiátricos, depresión, ansiedad, trastorno obsesivo-compulsivo, hiperactividad, interrogando retrospectivamente uno vemos que hay un trauma craneal? Es decir, las consecuencias a largo plazo son muchas. Hay otras lesiones que también son muy frecuentes en accidentes automovilísticos y en deportes. Es el daño de las cuerdas espinales. Es decir, si uno se lesiona la columna, la médula espinal, por trauma, uno tiene las mismas complicaciones, aún ahora el trastorno neuromotor y neurosensitivo, y la discapacidad que acompaña a esto. Pensamos que el trauma craneal y el trauma de la médula espinal tienen una consecuencia solamente agudas, pero hay consecuencias crónicas. La incapacidad en los Estados Unidos es algo muy, muy frecuente. Usted sabe también que en nuestro país, lesiones traumáticas de la columna y de la médula espinal específicamente, influyen directamente sobre la discapacidad. Somos el país número 1 en discapacidades. Basta ver el Teletón para que usted se dé cuenta del tipo de medicina que hacemos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros intentamos loablemente ayudar a estas personas con centros de rehabilitación, que es muy bueno, pero no es suficiente. Imagínese una persona que tiene un trauma en la médula espinal y tiene dolor de por vida. Esos no llegan al Teletón. Entonces, es importantísimo que la aseveración inicial que hacíamos de que el trauma craneal, el trauma cerebral, la lesión traumática cerebral, la lesión de las cuerdas espinales, tiene consecuencias a largo plazo, pero tienen una forma de limitar el daño. Usted no puede evitar esas caídas quizá, pero sí puede evitar el daño traumático que se le está haciendo al paciente. ¿Por qué? Como puede ver usted en la diapositiva, el trauma cerebral produce daños directos, primarios. Una contusión, laceraciones, fracturas. Y lo primero que sucede es una pérdida de la conexión neuronal, la pérdida axonal. Ese es un efecto inmediato. Tardíamente, ¿qué pasa? Es ahí donde mucho del neurólogo, neurocirujano, terapista olvida, que es que a la larga todo trauma cerebral produce hipoxia. Y cuando hay hipoxia hay inflamación, hay edema y hay posible infección. ¿Cómo podríamos nosotros evitar esto? ¿Cómo con los ácidos grasos podrían lograr hacer algo tan descabelladamente complejo y casi difícil o imposible de evitar? Bueno, modulando la inflamación cerebral. Y el objetivo es modular la inflamación cerebral y regenerar tejido, porque una de las consecuencias más importantes del trauma craneal es la pérdida de células neuronales. Hemos visto en otros estudios que hemos realizado, como es en esclerosis múltiple, pacientes con SIDA o pacientes con síndrome metabólico, que uno de los efectos más importantes de EPA y DHA juntos es la disminución de factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6 e interleucina 1. Es decir, este incremento de estas citocinas por el trauma son modulados por la ingesta de EPA y DHA. Previo al trauma y después, durante el trauma y después del trauma.
al control de la neuroinflamación requiere atravesar una barrera hematoencefálica para que los productos de EPA y DHA logren evitar la necrosis, la muerte celular programada, la activación de fagocitos y sobre todo disminuir el edema cerebral. Pero hay un requisito. Hay que atravesar la barrera hematoencefálica. A largo plazo, el objetivo es regenerar las células. Todas las células, las neuronas, la glía, los astrocitos, las células progenitoras. El efecto conjunto de modular la inflamación, de mejorar la regeneración, se le conoce como neuroprotección. Pregunta es, ¿el paciente que anda en la calle, que está en un campo deportivo, está neuroprotegido? Es la pregunta que usted tiene que hacerse como clínico. Y la respuesta es que el 90% de la población no está protegida. La forma de actuar dentro de las neuronas de forma molecular lo podemos ver en esta diapositiva. El objetivo es evitar la disfunción mitocondrial, la activación de la sintasa del óxido nítrico y la activación de toda la cascada de los omega 6, en el caso de los ácido araquidónico, bajo efecto de ciclooxigenasa 1, 2 y lipoxigenasa. Finalmente, el sistema de complemento no tiene que ser activado. Así que el trauma craneal tiene como respuesta un incremento de la inflamación a través de ácidos grasos omega 6 en el cerebro. Para eso, necesitamos tener dentro de nuestras neuronas un poco o mucho de EPA y DHA. Como el EPA no puede atravesar la barrera hematoencefálica, tiene que convertirse a resolvinas. Pero también EPA y DHA también producen neuroprotectinas, sobre todo DHA. Entonces, cuando hablamos de resolvinas y neuroprotectinas, hablamos de un grupo muy heterogéneo de sustancias derivadas de EPA y derivadas de DHA. Y hay mucha explicación fisiopatológica en la actualidad, que el daño neuronal y que el daño que sucede en la parte rica en mielina de nuestro sistema nervioso central produce a la larga una deficiencia neurológica. Es decir, tener un trauma craneal leve, moderado, severo, resuelto o no resuelto, ocasiona a la larga una deficiencia cerebral. Regularmente es motora, sensitiva, pero sobre todo cognitiva. Y esto sucede porque se suceden los eventos fisiopatológicos más importantes: oxidación, inflamación, isquemia. La defensa del sistema nervioso central hacia un trauma es primero la inflamación, luego la oxidación y la otra es la disminución del flujo hacia esa región. Es por eso que la Sociedad Internacional para el Estudio de Ácidos Grasos y Lípidos, apenas recientemente en el último congreso que se realizó en Estocolmo, en Suecia, emitió este comunicado urgente. Este comunicado habla de el impacto de los ácidos grasos omega 3 en la salud cerebral después de una lesión traumática o de una cirugía, sobre todo cerebral, pero también cirugías mayores que ocasionan una gran inflamación, hipoxia y estrés oxidativo. Recordemos que cualquier cirugía mayor, aunque no sea cerebral, cardíaca, de trasplante, el cerebro sufre edema. Entonces no podemos aislar el cerebro de una cirugía mayor, aunque lo que no se intervenga directamente sea el cerebro. Entonces apelamos en esta Sociedad Internacional del Estudio de Ácidos Grasos a la capacidad antiinflamatoria derivada de productos de EPA y DHA. A la larga, el efecto agudo antiinflamatorio es importante, pero a la larga queremos mantener, retener nuestra memoria, nuestra cognición. Por eso en este congreso la primera conclusión
que hizo Isfal. Es que nosotros necesitamos tener en nuestra sangre EPA y DHA antes del trauma craneal, antes de la lesión traumática cerebral, antes de la lesión de los cordones espinales, de la médula espinal. Es decir, si yo fuera el actor Christopher Reeve, que cayó mientras hacía equitación elegantemente, es que el actor que hizo Superman. Imagínense a Superman. Cuando vemos a Superman en silla de ruedas y fallecer después de unos años de lucha, uno dice, ¿no hay moral? Ya no se puede confiar en nadie. Si Superman se cae y queda en silla de ruedas, no podemos hacer nada. De manera, la doctora Silvia le puede ayudar. Fíjese la conclusión, es que si Christopher Reeve hubiera tenido niveles en sangre de EPA y DHA en valores del 9% para DHA y 8% para EPA, él se hubiera levantado de la silla de ruedas. Ay, doctor, pero tenía sección medular. Los estudios hoy dicen que los ratones que tienen EPA y DHA en suficiente cantidad, equivalentes a esos porcentajes en humanos, que sufre lesión medular provocada, tienen regeneración. Si no al 100%, un 30-40% de la función. Por eso, el doctor Nicolo Terrando, quien trabaja en el Instituto Karolinska, que es un instituto muy famoso en Suecia, que estudia inflamación y ácidos grasos, dice que estudios animales demuestran que tener EPA y DHA es igual a tener resolución de la inflamación durante una enfermedad crítica o después de cirugía mayor. Y que eso permite, sobre todo las resolvinas derivadas de EPA, de proteger de una eventual pérdida de la función de la memoria, a través de resolver la neuroinflamación. Porque uno habla a veces con los neurólogos, compañeros, amigos, y dicen, no existe el término neuroinflamación. Y uno dice, se va como condorito para atrás. Dice, ¿cómo? Tú tienes que comprender. Y ellos hablan solamente de edema cerebral. Y piensan que el efecto es únicamente el edema llegó por arte de magia. Y todo tiene que pasar por activación celular, mensajeros de la neuroinflamación, y se establece una neuroinflamación generalizada. Generalizadas. Este Instituto Karolinska hizo un estudio donde tomaron no EPA, no DHA, sino las resolvinas, que tienen una vida media muy corta, de 15 minutos. Las colocaron en un modelo animal y la pasaron en forma intravenosa directamente sobre la circulación cerebral y observaron que la resolución de la inflamación es en otros 15 minutos. Es decir, usted en media hora puede resolver la inflamación si tuviera empaquetado. Imagínese en un frasco de vidrio que usted puede dar en su casa, resolvinas, ¿no? Se cae su niño y, ay, no te preocupes, tómate unas resolvinas, unas 3 traguitos de resolvinas. Como no puede hacer eso, usted tiene que esperar 5 o 10 años de tener niveles altos de EPA y DHA en su familiar. Fíjese este pensamiento. ¿EPA y DHA resuelve la inflamación o la falta de EPA y DHA hace que después de un trauma craneal usted no se recupere? Es decir, DHA, como puede ver en este artículo del 2014, de enero de este año, que tener niveles muy bajos de DHA afecta el periodo de recuperación después de una lesión traumática cerebral. Fíjese bien, la aseveración es muy diferente a lo que te puede decir un neurocirujano. Bueno, dele el omega 3, si bien no le hace daño tampoco, ¿no? Pero luego el especialista le va a decir, pero como tus pruebas hepáticas salieron un poco mal o tu función renal está deteriorándose, mejor suspende ese aceite porque no te vaya a dañar más tu riñón y tu hígado. Y habrás escuchado semejante barbaridad, pero lo dicen todos los días. Entonces, mejor hay que plantearle al especialista, no que EPA y DHA resuelva la inflamación si alguien ya tiene un trauma, sino que tener bajos niveles de estas dos sustancias en sangre es la razón, el motivo
¿Por qué un paciente no se recupera igual que otro? Es decir, ¿por qué dos personas con un trauma similar se recuperan totalmente diferente? Es por los niveles previos que tiene en su sangre de EPA y DHA. Aquí vemos DHA como el ejemplo principal. Entonces sí podemos apelar a ¿qué? A la neuroprotección previo al trauma, durante el trauma, después del trauma, y apelamos a dos cosas en la lesión traumática cerebral y la lesión de cuerdas espinales en un paciente que previamente ha tomado EPA y DHA dosis suficientes. Y hablo de dosis suficientes porque tomar una cápsula o dos no te protege de estas complicaciones del trauma craneal. Y damos dosis mucho mayores, porque nosotros apelamos a dos cosas, a la neuroprotección y a la neuroplasticidad. Entendiendo que neuroplasticidad es cuando una célula contigua hace las labores de otra célula que ha sido dañada a un lado de ella. Y donde células contiguas a la corteza prefrontal, pero que no son de la corteza prefrontal, pueden transformar su actividad similar a que la célula que está a un lado dañada. Y no lo hace por magia, sino lo hace porque tenga EPA y DHA dentro de esa membrana celular. Ya hay muchos estudios muy recientes que hablan de que alguien que tiene una contusión, una lesión traumática cerebral, aunque sea moderada, lo que ayuda a la recuperación es dar suplementación con omega 3. Un potencial efecto terapéutico. Ahorita en farmacología hay mucho bullicio de dar omega 3, pero hay que dar omega 3 para consumo humano y concentraciones muy altas. Suponiendo que usted fuera un jugador de NFL, usted querría tener en sangre niveles altos de EPA y DHA. ¿Por qué? Porque el trauma en estos deportistas es, primero ya hemos dicho, la pérdida de la conexión neuronal, es el daño axonal. Hay ruptura de la membrana celular, con lo cual ciertas sustancias que están en el interior de la célula pasan al espacio extracelular o a otras células, conocida como excitotoxicidad. Altera la función mitocondrial eso y incrementa el efecto oxidativo por disfunción mitocondrial, entendiendo que la función de la mitocondria es la respiración. Al final de cuentas te lleva a la muerte celular. Pero todo esto sucede solamente y única y exclusivamente si en tu cuerpo respondes con una gran inflamación cerebral. Por lo tanto, de manera profiláctica, pero también para mitigar el daño, nosotros suplementamos para recuperar el balance, la estabilidad de nuestra función cerebral, porque es algo que ha estado ahí millones de años y es la forma natural en que el organismo se antiinflama y se recupera. Es decir, la forma natural de tratar un edema cerebral no es con corticoides en infusión ni en bolos intravenosos. La forma natural de corregir la neuroinflamación no es hacer una extracción de parte del cráneo para disminuir el edema cerebral, sino la forma natural, en este caso es a través de sirtuinas número 2, que son reducidas dramáticamente, una sustancia que usted quisiera tener por dos cosas, para recuperarse de un trauma cerebral y para mantener su peso. Si usted no tiene sirtuinas, va a ser obeso. Si usted no tiene sirtuinas, va a tener más edema cerebral. Como pueden ver, las referencias, como alguna vez me han dicho en otras cosas de metabolismo de ácidos grasos, doctor, esas referencias son muy viejas. No está comprobado científicamente porque fue en el 91. Y luego les presenta uno diapositivas del 2014. Es que esto es muy reciente, esto ya necesitan más tiempo para ser comprobadas. Entonces el especialista es, pues, fregar por fregar, ¿verdad? Cuando uno no sabe, pero tú sí sabes si tú puedes instruir a tu médico especialista. El omega 3 disminuye el riesgo de la lesión traumática cerebral. Disminuye el riesgo profilácticamente. Tienes una gran oportunidad. La forma en que actúa los ácidos grasos omega 3 de cadena larga es promover
la sobrevida neuronal, evitar la muerte programada, llamada apoptosis, reducir el estrés oxidativo, mejorar esa ruptura axonal, que es lo primero que sucede en el trauma, apelando a la plasticidad celular, que es hacer que otra célula haga la función de la contigua. Y al final de cuentas es que los productos neuronales que comunican una neurona con otra, llamados neurotransmisores, estén en un balance. Recordemos que el que tiene trauma cerebral tiene un desbalance. Aumenta la dopamina, baja la serotonina, baja la noradrenalina, aumenta la adrenalina, baja GABA. Ese balance de neurotransmisores que se ha perdido es igual a la esquizofrenia. Es un paciente que tiene trauma craneal, no puede tomar una decisión, ¿no? Por eso usted ve cuando hay trauma craneal que platica uno con los familiares y parece una peregrinación, ¿verdad? Quieren que el hombre tome decisiones en cuanto a su herencia, ¿verdad? Entonces ahí aparecen 20 familias y dicen que al cabo está bien, miren, ya movió los ojos, sí está en condiciones, ¿no? Bueno. Dar omega 3, específicamente DHA, es benéfico para tratar la lesión traumática cerebral. En este caso, este estudio se dieron 40 miligramos por kilo, 30 días previos a la lesión. Ese es un modelo de lesión que usted puede calcularlo por kilo. Pero tiene que saber que el efecto ideal es dar dosis muy elevadas de EPA y DHA. Y usted tiene que saber que cuando tenemos un trauma craneal se libera ácido araquidónico, es a través de la fosfolipasa 2 inducible. Recordará usted en PLAC, nosotros medimos la fosfolipasa 2 asociada a la lipoproteína y esta misma fosfolipasa en el cerebro se llama inducible y en muchos tejidos. Es decir, la fosfolipasa es un marcador de neuroinflamación, la inducible, si la pudiera medir en sangre. Si usted mide la fosfolipasa 2 asociada al tejido adiposo, es un predictor de obesidad. Y entonces uno dice, ya tengo marcadores de todas las enfermedades. Al final de cuentas es el mecanismo mediante el cual el organismo aumenta la inflamación, es con la cascada de los omega 6 y la forma de contrarrestarla, especialmente en el cerebro, es DHA. EPA y DHA incrementan el factor neurotrófico cerebral, que es la forma más sencilla de bajar la oxidación cerebral. Cuando tenemos un paciente con trauma cerebral, les damos al paciente glutatión peroxidasa. Usamos nutrición parenteral total. Pero la nutrición parenteral total que hacemos es una nutrición que requiere gran calidad de omega 3. Y aquí me voy a detener un poco porque tiene que ver con el tratamiento que damos intrahospitalario de la lesión traumática cerebral. Lo primero que hacemos es quitar la vía oral, colocar un catéter central y dar nutrición parenteral total. El balance de lípidos de esa nutrición parenteral total, hecho por cirujanos, especialistas en nutrición parenteral, que para mí en lo particular es algo que siempre me ha dado un poco de urticaria, saber que un cirujano es el que va a prescribir la nutrición de mi paciente que está en terapia intensiva. Y no porque no tenga la capacidad, pero no tiene la capacidad para saber los mecanismos fisiopatológicos que suceden en el trauma craneal y en general en terapia intensiva y cómo funciona una falla orgánica múltiple. Me parecen excelentes contadores de calorías y basados en que el paciente que es quirúrgico o no quirúrgico en la terapia intensiva es un paciente que se consume a sí mismo y pierde la masa muscular. Y entonces parte del objetivo que la historia de la nutrición parenteral total ha sido por los traumas que había en la guerra. Y a partir de la Segunda Guerra Mundial dejamos todos los cirujanos que eran los que amputaban las piernas, que atendían y solucionaban de una manera adecuada para aquel tiempo, y decían, bueno, hay que nutrir al paciente. Y les dejamos los internistas, los cardiólogos, los terapistas, dejamos que los cirujanos decidieran la nutrición de nuestro paciente en el hospital. Hoy día ya hay una gran preocupación del cirujano encargado de la nutrición parenteral total por
le ha perdido un poco el miedo al omega 3, al EPA y el DHA en el hospital. Y entonces han sacado omega 3 intravenoso en la nutrición parenteral total para complementar una nutrición parenteral que es proinflamatoria, donde la relación omega 6, omega 3 es de 27:1. Y luego cuando dan el omega 3 intravenoso, lo dan con mucho miedo, dosis muy pequeñas, y donde el contenido de ALA, este omega 3 de origen vegetal, es mucho mayor que de EPA y DHA. Y en algunos casos, como es en Europa, donde es mucho más osado el tratamiento, afortunadamente, han empezado a implementar EPA y DHA en dosis más elevada para tratar de mejorar la capacidad antiinflamatoria, pero siempre con algunas precauciones. Es decir, la contraindicación para la nutrición parenteral total con omega 3 es que el paciente esté hipotenso o con choque cardiogénico, paciente que tenga falla renal severa, contraindicación, paciente que tenga infecciones en 2 o más focos. Es decir, pues el paciente que va caminando es el único que está indicado el omega 3 intravenoso, según ellos. Ese es un temor infundado. EPA y DHA va a aumentar los eicosanoides antiinflamatorios, resolvina E1, neuroprotectinas del DHA, y el cuerpo tiene que convertirlos en la barrera hematoencefálica, en el caso de EPA, a resolvinas. Y en el caso de DHA puede estar en el cerebro durante años almacenado. Entonces, no debemos de tener miedo de usar EPA y DHA intrahospitalariamente, porque tenemos al paciente con solución intravenosa, con oxígeno, tenemos al paciente conectado a través de un catéter a nivel de la vena cava. Es decir, no debemos de tener miedo en usar omega 3 intravenoso. Y la forma de aumentarlo en el trauma craneal es colocar una sonda nasogástrica o nasoyeyunal. Si el paciente no tiene la vía oral y tiene mucho, se ha vuelto crónico en la terapia intensiva, hacer un orificio en el estómago, una gastrectomía. Y a través de ese catéter, de esa sonda, colocar la vía líquida de omega RX a dosis altas junto con Sigel Plus. Es decir, tenemos que utilizar 2 o más vías para alcanzar los niveles de EPA y DHA en la sangre que sean protectoras. El efecto benéfico de EPA y DHA en el trauma craneal es a través de modificar la cascada de los omega 6, que es inducible por la fosfolipasa 2, que es la respuesta del cráneo. Para mejorar el daño oxidativo requerimos que EPA atraviese la barrera hematoencefálica. No podemos de pasar nada más EPA, nada más DHA, es EPA más DHA. La concentración mínima es 60% del peso de ese suplemento, tiene que ser EPA y DHA. Entonces hay que entrar de nuevo a la página de omega3consumohumano.com.mx. Omega RX es la mejor fuente de EPA y DHA. Nosotros hemos trabajado durante mucho tiempo en algunos estudios metabólicos, pero también muchísimo en neuroinflamación, modelo de Parkinson, modelo de crisis convulsivas, modelo de déficit cognitivo, modelo de esclerosis múltiple. Y ahora tendremos que hacer un estudio en un modelo de trauma craneal. Pero hay mucha evidencia que ya lo ha hecho. Creo que podemos llegar a pasar, y va a llegar el tiempo en que podemos medir que la calidad de omega 3, EPA y DHA se puede medir a través de resolvinas. Hay un estudio que se hizo en el occidente de Australia, en Perth, y donde se administró a voluntarios sanos EPA y DHA, 600 miligramos por cápsula. Y se dieron 2.4 gramos de EPA y DHA, o sea, 4 cápsulas, nada más 4 cápsulas, por 3 semanas. No crea que después de este estudio en humanos, después de darle 3 semanas, 4 cápsulas, agarramos al paciente y le dimos contra la pared. No, no es ético, no es ético. Aunque hay algunos diputados que se avientan en la alberca está vacía, ¿no? Pero bueno, eso puede pasar. No es ético, pero a veces dan ganas de hacer esos estudios de trauma craneal también con algunos colegas médicos.
no se pudo hacer ese estudio. Hay gente que dice, doctor, es que esos estudios que son animales de trauma craneal, pues hasta que lo hagan en humanos voy a prescribir el omega Rex. No haga eso, no es ético. No es ético. Entonces, ¿cómo pudiéramos hacer un voluntario sano humano que yo le doy 2.4 gramos de EPA y solamente le doy durante 3 semanas? Una semana le doy aspirina, 100 miligramos, para tratar de producir resolvinas derivadas de la combinación de EPA y DHA con aspirina. ¿Sí? Podemos sacar también estas resolvinas, son sustancias que se pueden formar por EPA y DHA más aspirina, a dosis baja. Y se encontró que el efecto fue 400 veces más niveles de resolvinas en sangre previamente al tratamiento en el mismo paciente. 400 veces más resolvinas en la sangre. O sea, es algo que ya podemos medir en estudios de investigación. Alguien me decía, oye, doctor, ¿ustedes en su laboratorio pueden medir las resolvinas? Sí, si tuviera un equipo que tuviera, le agrego al equipo de cromatografía de gases, le pongo un espectrómetro de masas y lo puedo medir. Muy costoso. Ahora ya esos estudios que se hicieron en Australia, en humanos, sabemos cuáles, si no hay puntos de corte, sabemos más o menos el rango de movimiento que una persona sin tratamiento tiene de resolvinas y otra con tratamiento. Y con cierta dosis y con cierta calidad de omega 3. Por eso es importante que usted sepa que la toxicidad, la capacidad de oxidación de un omega 3 antes de entrar al cuerpo es muy importante. Si hay más de 26,000 equivalentes por kilo, no lo debemos de consumir. Porque es un omega 3 que se oxidó antes de entrar al cuerpo y el omega 3 que se oxida antes de entrar al cuerpo ya no sirve. Si el omega 3 no huele a pescado, no sabe a pescado, es que no es de pescado. O era de pescado, pero le pusieron saborizante a rosas, a fresas, a chicle, como si fuera nieve. No, o sea, no puede usted tomar un omega 3 para prevención del trauma craneal. No me diga eso, por favor, después de que termine esta conferencia, de que va a usar un omega 3 que no quiere que huela a pescado. No oxidable, buena concentración y pureza y libre de PCBs. Menos de 5 partes por billón es la meta, ¿sí? Y hay que medir 209 tipos de PCBs. Es decir, no hay que medir solamente 7 tipos de PCBs, sino 200 tipos de PCBs. Si no, a usted le va a parecer que tiene menos de 5 partes por billón, pero pues 150 tipos de PCBs están ahí nadando en su sangre. Es una petición directa de la doctora Silvia que midamos los PCBs en sangre. Afortunadamente ya tenemos bien localizado dónde nos pueden hacer ese estudio en los Estados Unidos y esperemos pronto tener alguna noticia muy, muy agradable de saber los PCBs que usted tiene. Entonces, no, cuando el paciente le dice a uno, fíjese, yo me caí del caballo y me dieron omega 3 de la zona, yo creo que me dieron eso me dijo mi familia. Y mire, ya me recuperé, ya brinco, salto, ¿no? Voy, trabajo, hago todo mi vida. Pero dejé de tomar el omega 3 del doctor Barrisir porque me salía muy caro, entonces me cambié a otro. Y vengo que me chequen sangre y uno mide los niveles de EPA y DHA y sale medianamente bien. Y ahora estamos un poco ciegos a eso y le decimos al paciente, pero está contaminado su omega 3. Entonces ya vamos a poder decir, mire, esta fue el pago. EPA y DHA sí subieron, muy poco porque los PCBs influyen sobre la absorción. Pero aparte usted está lleno de contaminantes. Entonces se llenó de basura. Es como si su muchacha que le ayuda ahí en el quehacer en su casa, que espero que sí tenga, se vuelve loca y le limpia la sala, el comedor, todo. ¿Sí? Pero la cocina la llena de basura y ahí pone la basura. ¿Es así de ilógico lo que usted está haciendo? Tomo omega 3 del doctor Barrisir, como una paciente me decía, doctor, yo 3 semanas al mes tomo el omega del doctor Barrisir y una semana descanso y tomo el de Simi, el doctor Simi. Descanso del bolsillo y descanso de mi cuerpo para que se limpie del omega del doctor. Digo, pues sí se limpia y se pierden los efectos benéficos. Entonces hay que pedir en la página de omega3consumohumano.com.mx ver la cantidad que IFOS nos exige, pero sobre todo la cantidad que nos pide el doctor Barrisir. Por ejemplo, del Totots menos de 19.5, ¿sí? Y bueno, en este caso este lote sacó 12.6, o sea,
rebasa totalmente las peticiones que hacemos en cuanto a este nivel de oxidación. EPA y DHA tienen que ser mínimo 600 miligramos por cada gramo que uno tome. En este caso, el resultado, como pueden ver a su derecha, es más de los 600 miligramos. Analizando todos los PCBs, 209, pedimos menos de 5 partes por billón y tiene 1. Es decir, un omega 3 entre más puro, mucho mejor. El doctor Barrecir está trabajando finalmente en cómo no solamente dar EPA y DHA de mejor calidad, sino mayor concentración. De hecho, si me apuras, lo ideal sería en el trauma craneal que la relación fuera aún mayor a favor de EPA que de DHA. Haz cuenta que DHA tiene el efecto benéfico a largo plazo en la cognición, en la memoria, en evitar la epilepsia, en mejorar la conexión axonal, la conexión cognitiva, el balance de neurotransmisores, en quitar el dolor. Pero lo que quita la discapacidad es el EPA. Lo que evita el edema cerebral, la necesidad de cirugía, la infección, es el EPA. La que evita la muerte por daño neuronal es el EPA. El EPA es lo que evita que a alguien, si tú tienes EPA en tu sangre, que te caigas del caballo y no termines en el Teletón. Y no precisamente conduciendo como a un lado del Lucerito. No. El EPA, entiéndelo bien, es que el EPA es tu seguro de que si tú tienes un trauma craneal o lesión de tu médula espinal, no termines discapacitado. Entonces lo que deberíamos hacer en el Teletón es un pensamiento alterno. Está bien atender al paciente y rehabilitarlo, pero la mejor rehabilitación que podemos hacer en el Teletón, si pudiéramos hacer comprender a quien dirige el Teletón, hacerle comprender que la verdadera rehabilitación sería que tener niveles suficientes de EPA en la sangre para que cuando suceda ese trauma, esa lesión, no haya discapacidad, no haya dolor, ya mejoría en la cognición. Ten por favor en tu consultorio estos kits de perfil omega 3 para con unas pocas gotas obtener la muestra de sangre y sea enviada al laboratorio y no haya necesidad de tener una punción venosa central. O puedes hacerlo de las dos formas. Lo importante es que tu paciente, decirle al jugador de la NFL que tienes en consulta, al jugador de fútbol, soccer, al jugador de básquetbol, al policía, aquel persona que tiene un trabajo de alto riesgo, que es rescatista, que trabaja, es alpinista, que le gusta hacer triatlón, hacer escaladora, correr el espartatlón, hace el maratón del desierto del Sahara, ¿sí? Aquel que le gusta tirarse al bungee, dice la doctora, aquel que le gustan los deportes con adrenalina, ¿no? Aquel que se avienta de la cascada, aquel que se avienta de la crevada en Acapulco, o simplemente, si tienes un hijo que sea extremo, ¿no? Entonces, todos nuestros hijos, los jóvenes, los niños y los jóvenes antes de la edad de 18 años, todos tendrían que tener un nivel de EPA muy elevado, 7% por lo menos en sangre. Y el DHA un 9%. Yo a los niños me gustaría que tuvieran niveles de DHA de 9% para que la suma de EPA y DHA rebasaran ese valor mínimo de 5% y fuera 13%. Tú quieres certificado, no tienes que pedir el perfil omega 3, puedes pedir el perfil de ácidos grasos completos, el rango ácido araquidónico EPA. Esa diapositiva es para que veas que los niveles que vienen en el perfil omega 3 para el médico afiliado, la dosis mínima son 2.4 gramos si sale en rojo. O sea, 4 cápsulas. Y vimos ya que con 4 cápsulas en 3 semanas tienes cierta protección, produce resolvinas. Pero lo ideal, esa es dosis mínima, no es la dosis máxima. La gente dice, salí en rojo, le tocan 4 cápsulas, algunos médicos afiliados. Y luego dice, pero me voy poco a poco, le voy una cápsula cada 12 horas, una cápsula 3 veces a la semana. Eso no se hace. En el caso de la neuroinflamación tenemos que ser muy agresivos en cuanto a la dosis. Olvidémonos de la dilución en estos casos porque es
una emergencia. La inflamación, si pudiéramos medir en trauma craneal, ese valor que aparece de 20 se saldría de la gráfica. Lo que hemos visto en trauma craneal son valores de 80, 120, 140 del rango ácido araquidónico EPA. Es un marcador muy sensible al tratamiento. De hecho, esperamos que el trauma craneal en los primeros 6 días suba sin omega 3. Es decir, no hay esperanza de decir, ay, salió un poco alto el rango ácido araquidónico EPA, como me decía un neurocirujano hace poco. Y me decía, ay, no, estoy pensando darle o no el omega, porque su inflamación es apenas de 40. Pero tenía menos de 48 horas el trauma. Entonces, un paciente que a los 5 días tendrá esos 40, se convertirán en 120 sin ningún problema. El objetivo, a final de cuentas, es que usted pregunte. No se detenga. Ahí los medios masivos de comunicación, las redes sociales ahora. Ahí está mi correo de nuevo, es ha cambiado un poco el correo, doctor.gustavo@ndimexico.com. En el Facebook, poco a poco vamos alimentándolo, es como Doctor Omega. Y también puedes buscar en el Twitter. Hay muchas personas que ya están buscando. Entonces, Dr. Gustavo, la zona. O Doctor Gustavo, la zona. Dr. Gustavo, la zona. ¿Sí? Es @Dr. Gustavo, la zona. Y ahí vas a ver todas las frases que tú puedas escoger respecto a trauma cerebral. Van a empezar a aparecer a partir del día de mañana. Muy bien, vamos a continuar con la doctora Silvia. Vamos a tener un pequeño descanso. Vamos directamente con la doctora Silvia. Muy bien. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a usted, doctor. Ahora vamos a tener con nosotros a la doctora Silvia Orozco, que va a estar complementando la información de esta conferencia. Ella cuenta con estudios de médico cirujano y partero por parte de la Universidad de Guadalajara. Tiene un diplomado en nutrición clínica por parte de la UNAM, maestría en nutrición clínica también en la UNAM, certificación como médico experto en la zona en Boston, Massachusetts, por el Dr. Barry Sears, que precede el Inflammation Research Foundation. Entre sus cargos, colegios y algunas agrupaciones médicas, es fundadora y presidenta de SONDIET México, presidenta del INVI, Instituto de Investigación de la Inflamación, miembro fundador TNDI México, Laboratorio de Medicina Predictiva, es directora del primer Medical Zone Nutrition Center en México, es miembro del Colegio de Nutrición Clínica Jalisciense, es miembro o profesor invitado en el módulo de Medicina Biológica de la Escuela de Medicina, por parte de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Cuenta con 10 años de experiencia en manejo del paciente con enfermedades crónicas, como son la obesidad, diabetes, hipertensión, etc. Es especialista en casos de obesidad infantil. Cuenta con 10 años de experiencia en el manejo del programa nutricional del Dr. Barry Sears llamado La Dieta de la Zona en México. Y cuenta además con experiencia como conferencista de la zona a nivel nacional, como ponente y certificadora de los cursos de capacitación y actualización de la dieta de la zona, y ha dirigido como investigador del INVI y SONDIET México varios estudios clínicos, además de ser coautora del libro México entra en la zona y del más reciente, que es La evolución en la zona. Con nosotros la doctora Silvia Orozco. Bienvenida. Bueno, perdón. Buenos días, qué gusto tener este contacto fresco con ustedes, de verdad. Mi anhelo era verlos este día en persona, pero no sé, a lo mejor no quieren ver al doctor Gustavo en vivo. Pero qué gozo me da, de verdad, esta mañana. Doy gracias a Dios por poder tener este contacto con ustedes y platicar un poquito acerca de los temas que hoy ha estado hablando el doctor Gustavo y que son muy interesantes. Yo, antes que nada, quisiera aprovechar este momento para proponerle al doctor Gustavo y comprometerlo una vez más, como siempre, con un siguiente webinar que hable sobre todo lo que son patologías cerebrales.
porque este tema de trauma cerebral está íntimamente ligado a los daños. Ese tema está íntimamente ligado a lo que serían daños neurológicos, enfermedades de tipo cerebral, que han estado en boga de una manera impresionante, y aquellos que trabajamos todavía detrás del escritorio, nos damos cuenta, por ejemplo, de aquellos niños que llegaban a la consulta con un problema de obesidad. Pero después estos mismos niños tenían obesidad y tenían asma. Después estos mismos niños tenían obesidad, tenían asma y tenían déficit de atención con o sin hiperactividad. Impresionantemente, en los últimos 2 años, hemos visto en la consulta el incremento de pacientes jóvenes, niños, con diagnósticos de daño cerebral como autismo o espectro autístico. Y yo creo que este tema está muy relacionado con lo que estamos viendo el día de hoy. El doctor Gustavo hablaba acerca del trauma cerebral, pero también hablaba acerca de la plasticidad cerebral. Mi pregunta es en esta mañana, ¿quiénes somos en este momento pacientes potenciales hacia un traumatismo craneal? El doctor Gustavo hablaba acerca de aquellas personas que les gusta manejar niveles altos de adrenalina en los deportes de extremos. Pero vayamos más allá. ¿Qué pasa todos los días que causa la muerte y provoca discapacidad entre niños y adultos jóvenes en los Estados Unidos? 1.5 millones de estadounidenses sobreviven a una lesión cerebral traumática, y no necesariamente en deportes extremos, entre los cuales aproximadamente 230,000 son hospitalizados y 50,000 norteamericanos mueren cada año después de una lesión cerebral traumática. El doctor Barry Sears ha estado trabajando muy de cerca con atletas de alto rendimiento con trauma craneal, y él por lo menos tiene una lista de 20 y tantos atletas, que después sería interesante que ustedes la tuvieran, que han regresado del coma. Nosotros en México estamos queriendo empezar a tomar estos casos de traumatismo craneal. Aún no hemos podido obtener un paciente que el médico permita que entremos directamente a la terapia intensiva a trabajar con altas dosis. Sin embargo, queremos presentarles lo que el doctor Sears ha hecho, y sobre todo algo muy importante, que pensemos quiénes somos potencialmente pacientes de traumatismo craneal. Creo que cada uno de los que estamos aquí escuchando somos pacientes potenciales. No importa que no practiquemos algún deporte extremo. Sin embargo, el trauma craneal es más común de lo que nos imaginamos. La principal causa, el 28%, son deportes, accidentes de moto, caídas y otras causas. El doctor Gustavo hablaba acerca del proceso inflamatorio que se genera en el daño cerebral o en el trauma cerebral. Sin embargo, sabemos que esta deficiencia generacional de ácidos grasos, recuerden que hace 100 años el consumo de pescado en América era 80% más alto, y nuestros cerebros andan caminando en la calle con esta gran deficiencia, y podemos ser esos pacientes potenciales al trauma craneal. Sin embargo, algunos que no llegamos al trauma craneal, tarde que temprano desarrollaremos trastornos cognitivos en la conciencia, que no solamente tiene que ver con la edad, sino con la falta de reposición de esos ácidos grasos durante toda la vida, y que a final de cuentas desencadenará un daño en nuestro cerebro. El trauma craneal es un proceso de enfermedad más no un evento. El doctor Gustavo ya hablaba. La mortalidad a largo plazo reduce la esperanza de vida en estos pacientes y se asocia con incidencia a crisis convulsivas, trastornos del sueño, enfermedades neurodegenerativas, desregularización neuroendocrina, enfermedades psiquiátricas, así como trastornos neurológicos como disfunción sexual, vejiga e incontinencia intestinal, sistema de desregularización metabólica que puede surgir o persistir durante meses a años después de la lesión. Cuando hablamos de un cerebro activo, pensemos en el niño. El niño forma su masa cerebral, que el 60% está compuesta de grasa específicamente, en los primeros 5 años de vida. Por eso actualmente estamos haciendo tanta insistencia en la programación fetal.
en que aquella mujer que está embarazada, o como dice el doctor Gustavo, tiene promesa de embarazo, deberá prepararse por lo menos 5 años para mantener sus ácidos grasos funcionando a su máximo nivel y que el desarrollo cerebral, neurológico de ese niño permita toda su potencia. El problema que tenemos es que este episodio, desde la concepción hasta los 5 años de edad, no hay una información correcta de lo que se tiene que hacer para sacar el mayor potencial genético de ese cerebro, de ese niño. Y posteriormente hay que mantener ese cerebro, esos ladrillos de construcción formados por ácidos grasos, esos neurotransmisores, esa conectividad y esa inflamación que surge día a día para evitar el proceso degenerativo. El problema del trauma cerebral es la discapacidad que genera a la gente que sobrevive. A mediano y a largo plazo encontramos todos este tipo de problemas en los pacientes y ya decía el doctor Gustavo, la causa principal es la deficiencia de estos ácidos grasos. Entonces tenemos que entender que la composición en los fosfolípidos del plasma de ácidos grasos, EPA y DHA, omega 3 de cadena larga, no son un tratamiento para la lesión o para los efectos colaterales a largo plazo de la lesión, sino que realmente es algo que debería de estar en nuestras membranas celulares, en los 60 billones de células, y que no están ahí. Desde el momento en que empecemos a ver la medicina en esta visión, podremos tener mayor posibilidad de ayudar a un paciente. La prevención. Las dosis que hemos utilizado en pacientes con traumatismo craneoencefálico son importantes. Vamos a ver cuáles son las dosis que se han usado, cómo se han usado y cuáles son los efectos que se ha tenido. El doctor sí se habla de un periodo inflamatorio en el cerebro, en el trauma cerebral, pero también habla de un periodo de resolución. Resolución. Y hemos puesto muy poquita atención en la etapa de resolución. Y es la etapa de resolución de la inflamación la que precede a la mejoría de la función. La resolución necesita tiempo y altas dosis de aceite de pescado para que se pueda dar. Después de un traumatismo craneoencefálico, las primeras 6 horas en pediatría se ha demostrado un aumento de la resistencia a la insulina con aumento de la glucemia. En esos pacientes es mejor mantener la restricción calórica para evitar un daño inflamatorio. Recuerden que la hiperglucemia aumenta la insulina y la insulina aumenta el ácido araquidónico, que es el principal sustrato de la formación de eicosanoides proinflamatorios. Así es que la restricción calórica reduce el daño tisolar y mejora la memoria espacial en modelos de rata en traumatismo craneal. En estas primeras etapas, por lo menos la primera semana, son las etapas claves para reducir las calorías en estos pacientes. El doctor Gustavo ya hablaba de la sonda gástrica, que es básicamente lo que tenemos que usar en estos pacientes. Pero ¿qué hace el EPA y el DHA? ¿Cuáles son las dosis que realmente pueden producir un efecto benéfico de controlar la inflamación y provocar un efecto de resolución? La resolución, imagínense ustedes en una manera pictórica y sencilla, imagínenla así. El controlar la inflamación es cuando está el huracán y el huracán deja de estar, se va al huracán. Eso es controlar la inflamación. Controlar la resolución es controlar los daños que dejó ese huracán. Que deja un huracán daños terribles. Y no va a ser de la noche a la mañana, es que esa ciudad va a volver a lucir como lucía antes. Lo mismo pasa en nuestras células cerebrales. Controlar la inflamación es parar ese huracán, pero controlar la resolución, la restauración, la regeneración celular, la plasticidad celular requieren más tiempo y más dosis, sin jugar. Las pequeñas dosis de omega que hemos estado usando por mucho tiempo en pacientes nos han generado resultados favorables para algunos pacientes, pero el día que ustedes empiecen a manejar para trauma cerebral y para patologías cerebrales, las altas dosis van a entrar en las altas ligas de la resolución de las neurológicas en estos pacientes. El doctor Gustavo habla constantemente acerca de las resolvinas y recuerden que las resolvinas resolucionan. Los niveles de resolvinas son directamente proporcionales a los niveles de EPA. Las resolvinas son derivadas del EPA, ácido eicosapentanoico. Y del DHA son las neuroprotectinas. Son realmente estas sustancias las que van a trabajar en la resolución.
no solamente en los neurotransmisores, sino en la reestructuración celular completa. ¿Cierto? Ahí está. Los eicosanoides son sustancias derivadas de los ácidos grasos que virtualmente es imposible medirlos, ya que viven segundos y se autodestruyen. Son tan poderosos como lo comenta el doctor Sears en sus libros una y otra vez. Pero si medimos los ácidos grasos, que son los precursores de los eicosanoides, entonces podríamos tener una idea de cómo está ese cerebro. Fíjense lo interesante. Un paciente puede tener un nivel de 45 de inflamación con trauma cerebral o una patología cerebral y necesitar una dosis diferente de omega 3 para su resolución que otro paciente, con el mismo nivel de inflamación. Por eso es tan importante. Lo ideal sería hacer una medición de la inflamación antes del tratamiento y durante hacer, digamos, intervalos de medición de inflamación para ver cómo vamos en las dosis y si tenemos que aumentar, lo sabremos a través de haber llegado a un nivel de 1 de inflamación. Y eso es lo que hemos visto. Algunos pacientes necesitan más dosis que otros para controlar sus eicosanoides cerebrales. Entonces, el daño en el sistema nervioso central produce un daño en la microglía. En este sitio hay una liberación de citocinas, quimoquinas proinflamatorias. En la fosfolipasa 2 también hay liberación de ácido araquidónico. Y aquí es donde entra la degradación de los ácidos grasos esenciales para producir una neuroinflamación. Es decir, mayor producción de ácido araquidónico en el trauma cerebral, mayor producción de prostaglandinas proinflamatorias, leucotrienos proinflamatorios y tromboxanos. Así es que el balance entre este ácido araquidónico y los niveles de EPA y de HA serán directamente proporcionales a la resolución de esta patología. Randy McCobb, un minero que hace aproximadamente 2 años en los Estados Unidos hubo un derrumbe en las minas. Y bueno, en la mina de Sago, hubo un desastre, la mayor parte de mineros murieron y este varón, un hombre aproximadamente de 43 años, sufrió un trauma cerebral importante, estaba en coma, sin embargo, su corazón funcionaba muy bien todavía, pero él no podía despertar. Al doctor sí le hablaron por teléfono porque era un asunto político. Si este joven moría, iba a haber problemas en el gobierno, ¿no? Porque no habían tenido precauciones. Entonces decían, este hombre no puede morir. Hablaron con el doctor Sears y es cuando él utilizó, en este caso, le hizo el examen de inflamación, tenía un nivel de 41 de inflamación. Y bueno, este paciente fue tratado a través de la sonda gástrica, se colocó altas dosis de omega. Cuando digo altas, recuerden siempre que es arriba de 5 gramos. Las altas dosis se refieren a arriba de 5 gramos. Es el equivalente a 10 mililitros de omega 3. No quieran usar las cápsulas para utilizar altas dosis de aceite de pescado. Es muy difícil. Es muy difícil alcanzar estas dosis. Lo mejor es usar la presentación líquida. La presentación que se utilizó en Randy McCobb, en este minero, fue exactamente la presentación líquida y se utilizaron 20 gramos de aceite de pescado combinado con el aceite de olivo y el Sea Health. Aquí vemos las fechas del tratamiento. La inflamación estaba en 3. Ustedes ven, usted dice 41 a 3, pues realmente es muy fuerte la inflamación, pero todavía podíamos aumentar la dosis porque podíamos llevar a este paciente hasta 1 de inflamación. Este paciente tenía falla cardíaca, presentó falla cardíaca, falla hepática y se recuperó al 100%. A mí me gustaría que viéramos el testimonio de Randy. A ver. Vamos a ver el video sin audio, pero bueno, yo les voy a hablar un poquito del video, yo voy a ser la narradora. Este es el testimonio del minero, quien estuvo en la terapia intensiva. Está cargando el video. Entonces recuerden, por favor, que las altas dosis de omega 3 deberán ser utilizadas en presentación líquida. 5 gramos es una dosis importante y algo muy importante, doctores. En esto ustedes
el doctor Shears, el omega del doctor Shears no tiene una competencia, es algo muy importante. Las competencias las tenemos en el aceite de pescado, aparentemente competencias son en las presentaciones de cápsula. Recuerden que las presentaciones tradicionales en el mercado tienen una proporción de EPA y DHA bajísima y altísimos niveles de tóxicos y contaminantes. Virtualmente sería imposible trabajar con estas dosis en otras presentaciones de aceite de pescado. Entonces, mi recomendación es que utilicen la presentación líquida en estos pacientes. A ver. Recuerden que 10 mililitros son 5 gramos. Entonces, utilizamos 40 mililitros en este paciente, fueron los primeros 20 gramos. Entonces, es un asunto político que llegó a los medios de comunicación, donde realmente este paciente no podía morir. Por eso hablaron con el doctor Shears. Vamos a ver el video, corre el video. Dice, él está mejor ahora que antes. De hecho, van a ver ustedes cómo sale su esposa y después de que tenía falla cardíaca, falla hepática y falla cerebral, su esposa también se embarazó, ¿verdad? ¿Vemos el video? ¿Mande? La embarazó, se embarazó de él, la embarazó. Fue culpable. Entonces dice el doctor Shears que lo más seguro es que quedó muy bien porque pudo procrear, ¿verdad? ¿Va? Hacemos grandecito. Ese fue hace 2 años en la mina de Sago. No es ese video, por favor. Este es nuestro segundo video, es el segundo caso que voy a presentar. A ver si nos ayudan, por favor, con el otro. Randy McCall recibió 20 gramos de omega. Menos dosis hubiera sido virtualmente imposible sacar a este paciente. No solamente la inflamación, sino la resolución de la inflamación. No, ese no es. Bueno, parece que no tenemos el video de Randy McCall. Vamos a presentar el siguiente caso. El siguiente caso es de un joven de 19 años de edad que sufrió un traumatismo craneoencefálico, un accidente automovilístico. Lo están viendo aquí ustedes en pantalla. Y bueno, él quedó en coma. Veamos el caso de este joven. ¿Quieres ponerme el video de este joven? Ajá. 19 años de edad. De verdad, cuando yo vi este video fue para mí muy impactante. Me atreví a empezar a usar las dosis altas de aceite de pescado. Ok, no tiene audio, pero yo voy a hablarles un poquito de este caso. El joven estaba parado en la calle y sufrió un impacto de un automóvil. Y bueno, le dejó varias lesiones en su columna. Este es su papá y los doctores realmente decían, pues no hay esperanza, mucha esperanza, porque realmente tenía un daño cerebral muy importante. Él, su corazón estaba bien, pero su cerebro no. Aquí lo vemos, estaba en la terapia intensiva, estuvo durante un periodo de 9 semanas. Donde se le hicieron por lo menos 6 cirugías en su cerebro para tratar de resolver la inflamación con altas dosis de medicamentos. Realmente le decían los papás, déjenlo ir, déjenlo ir. La mamá decía, pues ¿cómo lo voy a dejar ir si mi hijo todavía está ahí? Y si hay alguna sola posibilidad, esta es la mamá, yo lo voy a intentar. Realmente los créditos que están pasando en CNN son a través de las altas dosis de aceite de pescado. Otra vez el doctor Shears acude, ¿no? La familia estaba realmente pues muy desanimada después de 9 semanas de tener a este joven en terapia intensiva. Y ellos decidieron intentar algunas alternativas, algunas soluciones fuera de la medicina tradicional. Es aquí donde les recomiendan la progesterona natural, ya que sabemos que la progesterona tiene un efecto regenerador sobre el cerebro, quizás no tan fuerte como lo que puede hacer las altas dosis de aceite de pescado, pero a este joven se le dio progesterona natural antes de darle aceite de pescado
Y bueno, el joven comenzó a balbucear, pero nada, ninguna oración realmente que tuviera sentido. Balbuceaba como un niño. Sin embargo, la abuelita de este niño recibió un correo donde le platicaron de Randy McCall, este minero que hace 2 años había sobrevivido. Y bueno, hablaron con este neurocirujano que también trabajaba con aceite de pescado, conocido el doctor Barry Sears. Y bueno, les presentaron este caso de la mina de Sago. Aquí sí vemos el video. Aquí están las noticias de cuando es de Randy McCall. Por fin encontramos el video. Estaba pegado. Y bueno, este neurocirujano habla con el doctor Shees en Denver, Massachusetts. Y bueno, fueron a su laboratorio para hablar. Este es Randy McCall con su esposa después de una rueda de prensa. Después de unos meses, realmente estaba en 100%, sus condiciones perfectas, su lenguaje. Vemos cómo la mayor parte de los pacientes cuando tienen un trauma cerebral quedan muy mal. Ustedes pueden ver que este paciente no quedó con un solo daño. Su falla multiorgánica quedó resuelta al 100%. Así es que le platicaron a la abuelita de este joven, a los papás, que intentaran con el aceite de pescado, que no había nada que perder. Entonces los doctores le dijeron, no, es que no hay estudios científicos realmente que pueden probar que esto vaya a servir. Necesitamos muchos años más de estudios científicos. Entonces la mamá dice, yo no voy a esperar 20 años. Le empezaron a dar el aceite de pescado. Aquí tenemos a este joven, exactamente a las 2 semanas de empezar a utilizar, no 20 gramos, sino 30 gramos con su mamá. El joven despierta, le habla por teléfono a su mamá y dile, mami, me quiero ir de aquí ya. Dice, ¿cómo me está hablando? Aquí tenemos al joven. Veamos ustedes que los pacientes con traumatismo en daño cerebral, ¿cómo quedan? Ese es 1 año después de que el joven recibió su tratamiento con 30 gramos. Estos son 60 mililitros de aceite de pescado. Y yo quiero decirles que no se han suspendido esta dosis desde el tiempo de la cirugía. Ahorita lleva 1 año. Aquí vemos al joven. Vemos, ustedes quiero que me digan si notan algún daño que quedó en él, en su lenguaje, en su expresión. Aquí está jugando con sus padres. Veamos. Este es uno de los ejemplos en Mississippi, ¿verdad? Que hubo una revolución en este caso. Entonces presentamos 2 casos que fueron ¿me pasas la diapositiva? Fueron impactantes, aunque el doctor Schiff tiene ya por lo menos una casuística de más de 20 casos y son desgraciadamente atletas que habían estado por mucho tiempo con un estado de coma, ¿verdad? ¿Qué es lo que hicimos en esos pacientes? ¿Me pone la diapositiva, por favor? ¿Quién me pone mi diapositiva? Utilizamos las altas dosis de aceite de pescado. Gracias, John. La teoría que habló el doctor Gustavo, como siempre a mí me encanta aterrizarla en la parte práctica, ¿no? Actualmente el doctor Gustavo y yo estamos recopilando casos para nuestro nuevo libro que se llama Los milagros de las altas dosis de aceite de pescado. Yo creo que ese libro lo vamos a hacer todos juntos, porque todos podemos tener esos casos, no solamente en traumatismo craneoencefálico. Este es el caso de este paciente. Aquí están los 40 mililitros, que son los 20 gramos. No se utilizó vitamina C, solamente se utilizó el aceite de olivo y el Sea-Gel. En la sonda, primero se pasó el aceite de olivo para no perforar la sonda, luego se pasó el Sea-Gel y después el omega 3. Este es este jovencito de 16 años, Grand Virgin. Aquí está con su mamá. Realmente, ustedes pueden ver que no quedó un solo daño. En CNN fue una noticia muy importante. Y bueno, realmente en él se utilizaron más dosis de aceite de pescado. Se utilizaron 30 gramos igual a 60 mililitros. Recuerden que los antioxidantes, como el polifenol, combinado con el aceite de pescado, produce un efecto más potente sobre el factor Kb nuclear, desactivando los genes inflamatorios a nivel celular, ¿sí? Estos son los casos que tenemos ahorita, que hemos estado trabajando con algunos pacientes. No quisiera adelantarles, pero tenemos interesantes casos con pacientes con depresión, pacientes con autismo, pacientes con daño cerebral, pacientes con síndromes neurológicos muy importantes. Yo creo que tenemos una gran oportunidad aquí en este momento de poder trabajar con estos pacientes, no solamente con los pacientes de trauma cerebral, sino con los pacientes de daño neurológico, no importa la edad que tengan. Veremos en el siguiente tema, que espero que sea pronto, cuáles son esas alteraciones más frecuentes
en daño neurológico a que actualmente nos estamos enfrentando, sobre todo con la población pediátrica. Y la teoría que yo tengo es que realmente esta generación nueva de niños, que es la tercera generación que tiene con menos ácidos grasos en su cerebro, está desencadenando enfermedades neurológicas a más temprana edad, así como enfermedades crónico-degenerativas. Ver un niño con autismo, ver un niño con cáncer, ver con un niño con una enfermedad degenerativa, no te a reflexionar en la inflamación que ya per se va desde la vida intrauterina. ¿Quiénes somos candidatos potenciales a un traumatismo craneoencefálico? Todos los días tomamos un automóvil. Todos los días, no quiero decir que mañana vamos a tener todos un traumatismo, pero en realidad creo que tenemos que estar preparados. Es por eso que yo quisiera recomendarles que la presentación líquida sea su mano derecha a partir de hoy y que su dosis mínima en sus pacientes para protegerlos sean los 10 mililitros de omega utilizando 5 gramos de aceite de pescado de protección. Pero sobre todo, lo más importante, hagamos mediciones. Hay pacientes que necesitan mucho más dosis y otros menos dosis para lograr su nivel de inflamación de 1. Y el tiempo, obviamente utilizando la dieta de la zona, porque recuerden la interferencia tan importante que hay de EPA y DHA con el ácido linoleico en su absorción. Es muy importante combinar la dieta, los polifenoles, las altas dosis de aceite de pescado en los pacientes para poder ofrecer una mejor resolución de la cuestión cerebral. Yo lo pongo en la mesa. Ese cerebro que tenemos no va a ser el mismo en 20 años si vivimos hoy, ni en 10 años. Mañana no va a ser igual. El efecto de envejecimiento que más me asusta a mí es el envejecimiento cerebral. El verdadero envejecimiento comienza con la discapacidad y la discapacidad viene por el daño cerebral. Si nosotros podemos prevenirlo, será bueno comenzar independientemente de la edad que tengamos desde hoy con esta nueva visión. Muchos de ustedes son contemporáneos míos o del doctor Gustavo, a lo mejor más grandes. Como dice el doctor Gustavo. Creo que es tiempo de empezar. Y miramos, no podemos adivinar. A veces pasamos 1 año, 2 años, 3 años tomando 4 cápsulas de omega y pensamos que estamos muy bien. ¿Y quién nos asegura que esa es la dosis que necesita nuestro cerebro para estar protegido contra un trauma cerebral o contra una enfermedad degenerativa cerebral? El cerebro no es lo mismo hacia la edad avanzada. Y los pacientes que estamos viendo desafortunadamente con daño neurológico no son los ancianos, son los jóvenes. Tienen ustedes ahí una oportunidad tremenda cuando la mujer está embarazada, hacer la medición de inflamación y empezar a suplementarla con un mínimo de dosis de 5 gramos al día. Y con los pacientes pediátricos, trabajen con su examen de inflamación. A veces pensamos que el niño, pues como está chiquito, no va a tener ningún problema. Pero esta nueva generación es la generación de jóvenes viejos que están presentando más inflamación que sus padres y que potencialmente serán enterrados por sus papás. Es la primera generación. Estamos en una epidemia de inflamación y la inflamación es debida principalmente a la deficiencia generacional de ácidos grasos omega 3. Cuando las abuelas daban el aceite de hígado de bacalao, recuerden que ellas estaban controlando la inflamación. Dejamos de dar el aceite de bacalao, está contaminado, los peces están contaminados, no estamos seguros de cualquier presentación de aceite de pescado. Las presentaciones de aceite de pescado están contaminadas sin lugar a dudas. Hay dioxinas, hay PCBs, hay mercurios. Próximamente, si Dios me permite, seguir presionando al doctor Gustavo en el laboratorio, tendremos la posibilidad de medir en nuestra sangre cuántos PCBs tenemos en la sangre. Los PCBs están en el ambiente, pero también están en esos concentrados de omega 3 que les están dando a sus pacientes. Y recuerden que a mayor cantidad de PCBs en su sangre, mayor posibilidad de cáncer y enfermedades degenerativas. Tengamos mucho cuidado, tomemos la responsabilidad de evaluar los ácidos grasos que estamos dando a nuestros pacientes. Es tiempo de dejar de jugar con las marcas. Es tiempo de utilizar aceites de pescados que sean seguros para nuestros pacientes. Ningún doctor, ningún nutriólogo en sus cabales recetaría 20 gramos de aceite de pescado, 30, 60 mililitros de un aceite de pescado que tiene plomo, que tiene mercurio, que tiene bifenoles policlorinados. Ningún médico, ningún nutriólogo en sus cabales podrá hacerlo. Es por eso que me atrevo a decir que en esta nueva generación y en esta nueva visión de protección
profiláctica contra el trauma craneal y la enfermedad neurológica, podemos utilizar 5 gramos de aceite de pescado como dosis mínima a nuestros pacientes, que representa los 10 mililitros de omega, con la seguridad que no vamos a dañarlos, con la seguridad de que no hay una competencia en el mercado a nivel mundial que tenga un ácido, unos aceites de pescados de tal concentración y de tal pureza. No creo que ningún médico, ningún nutriólogo se atreva a hacerlo, porque estaría dañando a su paciente y matándolo mucho más rápido. Por eso es importante trabajar con esto. Ahora, depende muchísimo hasta dónde te quieras meter con tu paciente. El potencial de protección comienza en la mujer embarazada. Allí comienza la protección. Ahí es donde tenemos que trabajar, en las mujeres embarazadas. Y si tenemos esos niños, esa generación de niños autistas con déficit de atención, con hiperactividad y potencialmente con un trauma craneal, sabemos ahora cómo podemos proteger ese cerebro y sabemos también cuál es el programa de alimentación que será mejor para ellos. El Instituto de Investigación de Inflamación en México y en Estados Unidos sigue trabajando para tomar en la investigación nuevas herramientas que produzcan un efecto de 100% protección al cerebro. Nuestro cerebro es el órgano más importante que poseemos y es terrible perder ese cerebro con el paso del tiempo, con un trauma craneal o con una enfermedad neurológica. Abran los ojos y vean cuáles son los enfermos con enfermedad neurológica en esta época moderna, y son los niños y los jóvenes, especialmente los niños. Por eso es que yo siento la obligación de animar a hacer un siguiente taller de enfermedades neurológicas que está conectado con lo que hablamos el día de hoy y trabajar con la plasticidad. Yo sé que me van a preguntar ahorita, ya no tardan en hacerme la pregunta, por eso me voy a adelantar yo a decirles. ¿Qué va a pasar con la dilución? ¿Qué va a pasar con estos pacientes que se van a diluir? Bueno, la respuesta es muy fácil. Los pacientes, en la práctica y en los años de trabajo, hemos encontrado que los pacientes que tienen falla adrenotiroidea son los pacientes que se diluyen drásticamente en las altas dosis de aceite de pescado. Mi invitación es que hagamos una medición en estos pacientes de no perfil tiroideo, porque es inespecífico para evaluar un paciente en esta época moderna de su tiroides, no de cortisol en sangre, que es inespecífico para evaluar un paciente de sus adrenales hoy. Si la capacidad de adaptación a las altas dosis depende de las adrenales y tiroides, midan en tiroides T3 libre, T3 inversa, que está el laboratorio NDI en Guadalajara, está recibiendo las muestras y mandándolas a Estados Unidos. En 2 semanas tenemos los resultados de ese paciente para saber el valor tiroideo intracelular. Y hagamos una medición, por favor, del cortisol en saliva. Si queremos trabajar con altas dosis, porque el paciente que tiene problemas adrenotiroideos no va a tolerar el aceite de pescado, va a tener diarreas, va a eructar a pescado, no lo va a absorber. Y esos son los problemas que ustedes y yo tenemos que resolver. Así es que si nos adelantamos haciendo mediciones de adrenales en cortisol en saliva, que es lo más moderno, también se va a Estados Unidos ese estudio, y medición de T3 inversa con T3 libre, pues hagamos un buen trabajo controlando estos sistemas de adaptación a las altas dosis y el paciente podrá diluirse, pero no menos de 2 sería lo ideal, manteniendo los niveles de adrenales y tiroides en una manera correcta. Todos somos pacientes potenciales a un daño cerebral, degenerativo o por trauma. Así es que pensemos en una buena póliza de seguro de garantía de proteger el órgano más precioso que tenemos, que es nuestro cerebro. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Enseguida vamos a comenzar con nuestra sesión de preguntas y respuestas. Mi compañera Susana Ortiz será quien las hará llegar a los doctores para que nos le den respuesta. Buenos días. La primera pregunta es de la doctora Eugenia McCarthy. Nos dice que en niños que juegan fútbol americano, ¿qué niveles se deben tener de EPA y DHA en edades de 10 a 15 años? Bueno, decíamos de que por la experiencia que tenemos en ácidos grasos, intuimos de que los niveles de EPA y DHA son diferentes cuando queremos evitar trauma craneal, los efectos indeseables.
Ya hemos dicho anteriormente que los niños en crecimiento y desarrollo requieren un DHA no idealmente de 8%, sino de 9%. DHA 9%. Y EPA, decíamos que requerimos que el niño tenga 7%, pero para evitar trauma cerebral, 8%, decíamos anteriormente. 9 DHA, EPA 8. Por lo tanto, la suma de EPA y DHA tiene que ser 17% para evitar trauma craneal, sobre todo en estos niños que juegan fútbol americano. Es un deporte que tiene mucho auge en algunas zonas de la República y necesitamos que nuestros hijos estén protegidos. La siguiente pregunta es de la doctora Lucrecia Arceo. ¿Dónde se consigue el omega 3 intravenoso en México? Bueno, solamente en el hospital. El nombre comercial es como de fresco, Fresh Omega. Fresh Omega. Es el laboratorio, se llama Fresenius Kabi. Fresenius Kabi. Y es un frasco que tiene 100 mililitros y es para solución de nutrición parenteral total. Hay que agregarla a la nutrición parenteral total que ya está preparada por el cirujano y es sumarle esto para 24 horas. Es la dosis que habitualmente se permite en México. Yo lo he usado, aparte de la nutrición parenteral total, el propio catéter que va directamente sobre la vena cava y yo he usado máximo 2 veces al día. Pero yo he pegado al paciente, ¿verdad? Por si no tiene un estado de choque. Pero la dosis permitida es 100 mililitros, un frasco por 24 horas. Okay. Perdón, recuerden que hay que combinarlo con la sonda nasogástrica o yeyunal, porque es muy poquita dosis lo que hay. Recuerde que la dosis de intravenosa se multiplica, es como 8 veces más. Digamos, si le pasa a usted 2 gramos, es como si le pasara muchísimo mayor cantidad. Es decir, no es equivalente a lo que damos de oral. La doctora Lorena Salgado comenta, ¿el omega intravenoso es diferente del omega líquido y dónde lo puede obtener? Sí, es la misma respuesta de lo anterior. Sí, adelante. Ok. El doctor Saúl Amparán comenta, ¿qué papel tendría el colesterol como antiinflamatorio en trauma cerebral? Comenta que esta pregunta surge del libro Cerebro de Pan del doctor David Perimure. Sí, en el Twitter había yo comentado algo sobre este libro, Cerebro de Pan, que yo voy a escribir uno que se llama Corazón de Pan, ¿verdad? O Pan de la Zona, vamos a cambiarle, es una buena idea. Bueno, ese libro de Cerebro de Pan habla sobre el efecto de los carbohidratos sobre el cerebro. Y en realidad nosotros sí quisiéramos tener los efectos favorables del omega junto con colesterol. El doctor Genaro Ortiz, especialista en neurociencias y responsable del Departamento de Neurociencias del Centro de Investigaciones Biomédicas aquí en Guadalajara, hizo una revisión en un libro que habla sobre la función cerebral y la necesidad que tiene nuestro cerebro de colesterol total. Y habla de que el colesterol que viene, por ejemplo, en la yema de huevo, en nuestros hijos sobre todo, contiene lo más importante, que es ácido araquidónico y DHA con colesterol. Y que viene en forma de ésteres de colesterol, donde el DHA está unido en una unión éster con el colesterol. Entonces imagine usted que le da colesterol a su niño, pero tiene DHA. Esa es la forma donde en nuestras membranas neuronales está más frecuentemente el DHA. El DHA no está solo, está con la sustancia que evita que se oxide, llamado colesterol, en forma de ésteres de colesterol, no en forma de fosfolípidos. Por lo tanto, la yema de huevo es importantísima para mantener la fluidez de la membrana, no muy fluida, no muy rígida. Le da cierta consistencia a la membrana neuronal, así que es muy importante. El doctor Saúl Amparán comenta, ¿algún progreso en la posibilidad de crear un laboratorio de omega 3? Es decir, que no se obtenga a partir de aceite de pescado. Bueno, nosotros no estamos trabajando en eso, nuestra área. Nuestros proveedores o el proveedor del doctor Barricils en los Estados Unidos
El proveedor viene del norte de Europa. Y lo que sé que los japoneses están trabajando sobre fuentes no marinas, bueno, no de pescado, de EPA y DHA, en forma transgénica con algas, microalgas marinas. Sé que los argentinos están haciendo lo mismo, pero sin tecnología, o sea que nunca lo van a lograr. Pero son argentinos, ellos creen que pueden hacer todo. Pero no, tiene un instituto que es una copia del instituto de nosotros, pero un saludo para ellos. En realidad, solamente los japoneses son los que yo creo que va a llegar un momento, porque los almacenes que tenemos de pescado son muy, muy bajos y se van a agotar en los próximos 50 años. La doctora Lucrecia Arceo pregunta, ¿tienen las mismas dosis de omega 3 intravenosas al iniciar el tratamiento en pacientes con terapia intensiva con problemas gastrointestinales, cardiovasculares, etcétera? Sí, usted recuerde que cuando use el omega intravenoso tiene que haber una indicación para la nutrición, para entregar total. Usted no puede poner en una solución intravenosa el omega 3. Y, tiene que ser en un catéter central que vaya directamente sobre la vena cava, un catéter subclavio. Y usted coloca dentro de la aurícula derecha, ¿sí? Es el único, junto con la alimentación de nutrición, tiene que ir el omega 3, no puede ponerlo solo. Si usted lo pone directamente en la vena, lo va a chocar al paciente. En el primer mililitro lo mata, ¿no? Entonces, usted tiene que combinarlo con la alimentación durante 24 horas en una infusión con la alimentación. Y recuerde que esto es un complemento del omega RX, no al revés. O sea, el omega intravenoso no sustituye al omega RX. Es un complemento para tener varias vías libres. Yo he tenido pacientes que tienen una sonda de gastrectomía directamente al estómago, le pongo el omega, le pongo nutrición para el total y le pongo una sonda nasogástrica. O ya recupera la vía oral, también por vía oral. ¿Sí? O sea, por todas las vías, pero la dosis no es comparable con el omega RX, es mucho más baja. La única diferencia es que va directamente a la circulación. La doctora Jacibe Sánchez comenta, en casos de edema cerebral inducido por metástasis, por cualquier tipo de cáncer, ¿se debe tener algún cuidado especial en la suplementación con omega referente a dosis? Sí, el cuidado tiene que ser que no hay que quedarse corto de dosis. Es muy frecuentemente que nos quedemos cortos de dosis, entonces siempre, pues hay la tentación de decir, no lo voy a medir, porque ya me dijo la doctora Silvia que 20 mililitros, 40 mililitros, ¿para qué lo mido? Pero recuerden que uno administra una dosis y la respuesta puede ser muy variada. Es decir, un paciente puede tener de inflamación 40 con edema cerebral y otro puede tener 120. Por lo tanto, la respuesta también, la absorción puede ser diferente. Puede ser que el que tenga 40 se mantenga a los 40 a pesar de la misma dosis, 10 gramos por ejemplo, y el de 120 vuelva a 1.5. O sea, usted tiene que medir, no adivine, mida la inflamación. Okay. La doctora Susana Berta Ferreiro comenta, en pacientes que tienen algún tipo de demencia, el tratamiento sería EPA, DHA y aspirina para mejorar las resolvinas. Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que hay que tomar una resonancia magnética nuclear y estar seguro que el paciente no tiene sangrado. Porque si hay hemorragia intracraneal, será la contraindicación de la aspirina. Los estudios que vemos son en animales. Lo que sí es cierto es que el paciente con trauma cerebral, un paciente que tiene una edema cerebral, es un paciente que responde mejor si previamente ha tomado aspirina. Y luego le agregamos el omega, tiene efecto más favorable. La aspirina, recuerden que tarda su efecto máximo 4 días y su efecto dura 10 días. Y puede haber resistencia, como dice la doctora, a la propia aspirina. Lo que sí sabemos es que mucho mejor es aspirina con omega que aspirina sola. Y si usted quiere optimizar aspirina, hay un truco. Es que las resolvinas que se forman aspirina más omega, es decir, si usted no tiene DHA, la aspirina tiene un efecto pequeño. De hecho, el efecto benéfico de la aspirina es por el poquito DHA que tiene usted en su cerebro. O su paciente. Ahora que hablaba de decir, si el paciente tiene algún tipo de demencia, la aclaración, ¿verdad? Si algún paciente tiene algún tipo de demencia,
dar aspirina con omega es mejor porque las resolvinas que se formarán duran más tiempo en el cuerpo. Nunca decimos eso en los cursos, pero es la verdad. Hay una enzima que se llama óxido reductasa de eicosanoides. Es decir, la que se acaba los eicosanoides y resolvinas muy rápido. Si usted tiene aspirina más omega, las resolvinas que se forman duran más tiempo, como 3 veces más. Así que por eso podemos medirla en la sangre más fácilmente. Si usted toma omega 3 más aspirina. Efectos favorables, más fácil de medir. La siguiente pregunta. El doctor Saúl Amparal pregunta que ¿qué antioxidante es más recomendable para el trauma craneal? Lo más recomendable que estamos usando es el maqui. Es lo más potente que existe para inhibir el factor Kb nuclear, entonces se potencializa con el omega. Yo a esos pacientes lo que estoy haciendo es diluirlo también en algo de líquido y pasarlo por la sonda. Utilizamos por lo menos de 6 a 8 cápsulas o hasta 10 cápsulas en estos pacientes. El maqui, recuerden que contiene las antocinidinas, que son los antioxidantes más poderosos detectados hasta esta época moderna. Recuerden que viene de Chile esta planta, que es como si fuera una especie de zarzamoras gigantes, y esta planta sobrevivió ahí en la Patagonia a pesar de los rayos solares tan intensos que dan en esa zona. Todas las plantas murieron, excepto esta planta, el maqui. Y lo que le pasó a esta planta es que le salieron hojitas verdes y volvió a rejuvenecerse. Los investigadores corrieron hacia allá y dijeron, ¿qué está pasando con esta planta? Lo que pasó es que la planta se defendió contra la inmensa cantidad de rayos solares que nunca habían existido en el planeta, en esta zona, que es la zona que más tiene afectación por los rayos solares, pues es una sustancia nueva. Y las antocinidinas, que vienen directamente en esta planta llamada maqui, no tienen los valores unidades ORAC, son los más altos que existen en la historia en antioxidantes actualmente. Por eso a mí me encanta utilizarlos. Y recuerden que actúa también sobre la MP quinasa, que es una enzima que activa la energía y inhibe el factor Kb nuclear, que este factor, híjole, es importantísimo porque es el que activa la mayor parte de los genes inflamatorios en el cuerpo. Entonces se va a sumar el efecto antiinflamatorio a nivel celular, nuclear, junto con el aceite de pescado. Muchas gracias. La licenciada Mirel Jara quiere saber la opinión respecto a la nueva suplementación que está saliendo de moda respecto a la chía, linaza. Comenta que si cubre realmente el requerimiento de omega como se menciona y que si es igual a la cápsula de la zona. Sí, gracias por la pregunta. Estaba esperándola. Pero hace poco un doctor que se llama Eric Estrada, y no es el que salía en el programa de televisión, no es un actor. Usted que es joven no se va a acordar, pero los que somos arriba de 20 años ya nos acordamos que había un programa donde salía un motociclista un actor se llamaba Eric Estrada, ¿verdad? Hizo una telenovela después. ¿Con quién hizo la telenovela, Alejandro? Con Vivi Gaitán. Sí, y también con la que dice la Tesorito, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, este brevario cultural es entender que el doctor Eric Estrada dijo en el programa de Marta de Baile, a los pocos días de que la doctora Silvia y sus servidores estuvieron ahí hablando de los efectos benéficos de EPA y DHA. El doctor Eric Estrada habló de los efectos favorables de la chía, pero eso no fue lo maravilloso de su presentación, sino decir que el EPA y el DHA ocasionaban cáncer de próstata y que la mejor forma de surtir el omega 3 al cuerpo era con la chía, y que porque la chía era natural y que por lo tanto lo natural es mucho mejor, lo animal, las fuentes de omega 3 vegetal son mejores que las animales. Y yo dije, bueno, le puse en el Twitter y le mandé un mensaje al programa de Marta de Baile con copia al doctor Poncho Aurelio, Eric Estrada, y le dije, mira, la chía, nuestros ancestros la consumían para bajar la presión del pulso levemente, pero no es un ácido graso activado, por lo tanto no produce eicosanoides que controlan la inflamación, mucho menos la cerebral. Entonces, no todo lo vegetal es mejor que lo animal. Entonces, porque si así fuera, la cicuta u otros venenos
pues serían sacados del cerdo, y no es así. O sea, no necesariamente lo vegetal es mejor que lo animal. Así que la chía, estamos haciendo ahorita un pequeño escrito, un publireportaje sobre los efectos de la chía en comparación con el aceite de pescado. Definitivamente, como decimos yo al principio de la presentación, el ALA, omega 3 vegetal, no tiene efectos favorables para el trauma craneal. Muchas gracias. Nada más recordarles quién fue su maestro de bioquímica, ya sabe que fue el doctor Gustavo. Y recordarles que los ácidos grasos omega 3 de cadena corta, como la chía, la linaza, tienen 18 átomos de carbono, que son de cadena corta. Para formar eicosanoides se necesitan más de 20 átomos de carbono y eso no existe en el reino vegetal. Solamente los omega 3 de origen animal tienen más de 20 átomos de carbono y en su configuración tienden a producir eicosanoides. Entonces la chía realmente, está la teoría pues de que dentro del organismo se convierte a omega 3 de cadena larga, pero realmente las algas son los únicos seres que pueden hacer eso y los seres humanos no podemos hacer eso, no somos algas, ¿verdad? Es una cuestión de bioquímica. El omega 3 de cadena corta, ahora todo está en la televisión, que el huevo, que el pan Bimbo, que la mayonesa, todo tiene omega 3 de cadena corta, pero nosotros que estudiamos bioquímica, que fuimos alumnos del doctor Gustavo Orozco, nos enseñó bioquímica, recordemos esa parte de las estructuras de los átomos de carbono, que los omega 3 de cadena corta tienen 18 átomos, imposible de convertirse a cadena larga, porque el ser humano no puede sintetizar, porque no es una alga marina. Conclusión, los ácidos grasos omega 3 de cadena larga están en el origen animal, y son los estudios que se han hecho con los esquimales, con los japoneses en aldeas de pescadores, para comprobar los efectos antiinflamatorios y de resolución. Muchas gracias. La licenciada María Guadalupe Domenzain comenta que de qué manera influye la deficiencia en otros ácidos grasos como el DGLA en la resolución de la inflamación. Bueno, el DGLA produce eicosanoides porque es un ácido graso activado omega 6. Tiene 20 carbonos y 3 doble ligaduras. El DGLA, por lo tanto, produce eicosanoides de la serie 1, prostaglandinas de la serie 1, prostaglandina A1 y A1, que tiene propiedades antiinflamatorias, antivirales y antitumorales. Sí tiene un efecto favorable, antiinflamatorio, mucho menos eficiente, por cierto, en forma aguda o subaguda, como son las resolvinas D1, D2, D3, D4, o resolvina E1, E2. O resolvinas derivadas disparadas por la aspirina, sobre todo la ATD1. Así que son menos favorables, y es para largo plazo. Es excelente para las consecuencias a largo plazo del trauma craneal, pero no en forma aguda. Decirte nada más que sí es importantísimo que el paciente que está con altas dosis tome unas 2 capsulitas de EICO-RX para que pues, este ácido graso se diluya lo menos posible y las prostaglandinas se sigan produciendo. Y decirte pues que los pacientes que aunque les suplementes el EICO o les des un suplemento de Primola o de Onagra, los pacientes que no tengan resuelto su problema adrenal y tiroideo no van a recuperar sus niveles de DGLA. La doctora Noemí Dávalos expone un caso clínico. Comenta que un paciente de 19 años tuvo un accidente automovilístico y hace 3 semanas le detectaron un daño en la médula espinal. No mueve miembros inferiores y estuvo al inicio en el Hospital General de Tepic y hace una semana lo trasladaron al Hospital Puerta de Hierro de la misma ciudad. Pues la persona que estuvo involucrada en el accidente pues está corriendo con los gastos, pero pregunta si tienen ustedes algún hospital donde puedan tratar este tipo de casos en Tepic. Bueno, el Hospital Puerta de Hierro de Tepic es un muy buen hospital, más que hospital se requiere quién es el médico a cargo, el neurocirujano, el terapista, si está todo en terapia intensiva. Si tiene sonda nasogástrica, yo le ofrezco mi correo electrónico de nuevo, dr.gustavo@ndimexico.com y ese lugar, mándeme estos datos, consígame el nombre del neurocirujano, consígame si tiene sonda,
nasogástrica, gastrectomía, catéter central, subclavio, todos esos datos, si yo le puedo indicar qué estudio se tiene que hacer, en este caso el rango, y una vez obtenida la muestra de sangre yo en mi laboratorio le puedo decir qué dosis le pueden dar. Y con mucho gusto yo buscaría a la persona, al médico tratante. Si usted es el familiar o conoce al familiar, necesitamos la anuencia del familiar. Si el familiar quiere, como vio en el caso clínico que presentó la doctora, el doctor tiene que hacer lo que le dice el familiar. En este caso, algo favorable. Yo creo que nosotros tenemos que ir formando nuestra propia casuística, apoyando a estas personas y siguiéndolos. Yo aquí tengo a Maca, que es mi asistente nueva, que le mando saludos. Decirle que también nos hablaron por teléfono la familia del doctor Pacheco, su esposa Judy, nos hablaron de un caso de una niña que tiene mes y medio de nacida y a los 15 días, sin causa aparente, cayó en coma. La niña tiene menos de 2 meses de edad y está en coma. Entonces yo quisiera que te comunicaras para que pudiéramos alcanzar a estos pacientes y empezar a intentar las altas dosis. Y bueno, cada uno de nosotros, en donde estamos, podemos trabajar con esta parte educativa con nuestros pacientes y ofrecerles algo que pues es tangible. A mí me gustaría mucho que pues quedara muy claro respecto a las dosis a través de sonda de altas dosis de omega 3 comparado con el omega 3 por vía venosa, porque siento que hay una confusión en cuanto a cuál sería la vía más importante. Quisiera que el doctor Gustavo nos la aclarara. Bueno, las marcas comerciales que se obtienen en el mercado para nutrición para entrenar al total con omega 3 tienen un porcentaje de solamente el 7% de concentración. Y el omega, el doctor Parecil, tiene 60% del peso. Y entonces la dosis que pasamos es muy poca, por eso es desesperante darlo cada 24 horas, ¿no? Hay que darlo cada 12 horas, pero este es un complemento de la vía oral o de la vía por sonda nasogástrica. Por lo tanto, el 90% de la dosis que requiere el paciente va a pasar por la sonda y el resto lo complementamos intravenosas. Sin embargo, sé que el doctor Parecil está trabajando sobre un omega 3 casi exclusivamente EPA, en forma intravenosa que no requiere un catéter central, sino que cualquier vena usted se lo va a poder aplicar. Él le va a llamar, el omega cristalino le llama él, porque lo va a poner en un suero y va a estar blanco, totalmente cristalino. No va a haber necesidad de protegerlo de la luz. Eso va a ser una gran novedad si lo logra sacar. Y creo que lo puede sacar porque el doctor tiene experiencia en fármacos intravenosos para el cáncer, así que sí puede hacerlo. Muchas gracias. La doctora Lucrecia Arceo comenta, ¿cómo se administra las dosis altas a partir de 5 gramos? Y si nos deja de importar la disminución que pudiera haber en DGLA o AA. La idea central pues es trabajar con 10 mililitros de omega. El paciente mismo te va a referir, si no es una urgencia médica, comienza con 5 mililitros, ¿sí? Y ve la tolerancia gástrica. La tolerancia gástrica del paciente en la vía oral está directamente relacionada con la función adrenotiroidea. Un paciente que eructa el omega, un paciente que tiene problemas para absorber el omega, le da diarrea, se inflama, lo eructa, es un paciente que la vía intestinal está alterada y generalmente tiene que ver con una falla en su capacidad de resistir y adaptarse al omega 3. Recuerden que el omega 3, de 100 litros de cualquier omega, se saca uno de este. Y mientras más dosis demos, pues es una agresión en cierta manera que tiene que adaptarse el sistema gastrointestinal, que depende directamente del funcionamiento de T3 y del funcionamiento adrenal. Mi recomendación es, si no hay una urgencia médica, utilizar dosis de 5 mililitros y aumentarla a 10 mililitros, que son los 5 gramos del paciente, conforme el intestino lo permita. Si no lo permite el intestino, es urgente que tomes un cortisol en saliva en ese paciente y es urgente tomar una T3 inversa con una T3 libre para evaluar su funcionamiento adrenal y tiroideo, que quizás definitivamente tengamos que hacer algún taller especialmente para recuperación de estos sistemas que la mayor parte de los mexicanos tenemos dañado, aún en niños. Y claro que nos importa el DGLA, por supuesto que nos importa. Por eso es importante que a partir de 5 gramos utilicemos
el aceite de prímula o el aceite de onagra en la presentación del Eico RX, 1 o 2 cápsulas al día, o utilicemos los aceites que están en el mercado de rosa primavera o de onagra. Vamos nosotros dando estas dosis para mantener la reposición, pero recuerden, por favor, aún pacientes con menos dosis se diluyen tremendamente porque no es tanto por la agresión del omega, sino porque su falla adrenal tiroidea y adrenal no están reparadas. Es muy raro un paciente que tolera altas dosis. ¿Por qué? Porque ese paciente está bien de sus adrenales y su tiroides. Entonces hay que hacer una buena evaluación. Sí nos importa, pero la emergencia de recuperar al paciente tenemos que hacerlo. En el cuadrante de flujo molecular, ustedes pueden tener un paciente con falla adrenal o tiroidea teniendo DGLA normal, un poco alto el araquidónico y EPA y DH abajo en la primera cita. Ese paciente puede tener falla adrenal o tiroidea. Si la tiene, de acuerdo a los estudios de cortisol y los estudios de T3 inversa, ese paciente tiene un daño muy moderado. Pero aquel paciente que ya llega a la primera consulta, que le falta EPA, que le falta DHA, obviamente tiene araquidónico, esos generalmente tienen buen araquidónico hasta más, o puede tenerlo muy bajo, y tiene bajo el DGLA abajo de 2.5, ese paciente tiene una falla adrenotiroidea diagnosticada por cuadrante muy severa y hay que tratarla. Quizás tengamos que hacer un tallercito para platicar un poco de cómo tratamos a estos pacientes y que no tengamos ninguna interferencia en las diluciones y podamos utilizar las altas dosis. Independientemente de todo, los 10 mililitros serían como la base de la dosis mínima de las altas dosis, recordando que tenemos que hacer los controles de rango EPA para poder evaluar si bajó a un nivel de 1. En un paciente con trauma cerebral o con una enfermedad neurológica o con demencia, un cambio de 3 de inflamación a 1 es una diferencia impresionante, impresionante. Podemos ver un paciente que tiene un nivel de 3 de inflamación, tenía 40 y tiene 3 hoy, pero si ese 3 lo convertimos en 1, es una mejoría neurológica dramática, impresionante. Entonces es importante hacer las evaluaciones. La doctora Susana Berta Ferreiro pregunta que por qué no utilizaron la vitamina C. Se puede utilizar perfectamente la vitamina C sin ningún problema. Sin embargo, con el advenimiento de la presentación del maqui, pues tenemos un efecto que va a nivel, un antioxidante que va a nivel del núcleo de la célula. Entonces, se puede utilizar sin ningún problema. Es una vitamina hidrosoluble que es bastante efectiva para trabajar en la antioxidación. Pero hay algo superior, hay algo que trabaja en el núcleo y eso se llama maqui, antocinidinas que trabajan sobre el factor KB nuclear. O sea, no es lo mismo trabajar con la vitamina C, que es un efecto antioxidante hidrosoluble, pero es muy diferente trabajar en el núcleo de la célula. Es entrar hacia una medicina mucho más directa. El doctor Pilar Contreras dice que en los casos referidos de macrodosis, ¿se puede suministrar una sola dosis diaria? Se puede y se debe. De hecho, es mejor darle una sola toma. El antioxidante tiene que ir primero y luego el omega. Y puede ir uno tras otro. Entonces va a depender de la capacidad de la sonda donde se coloque. Hay que medir la capacidad gástrica, hay que medir con solución, luego ver cuánto se llena la sonda, porque luego podemos no complementamente cubrir la sonda y se puede perforar. Te recuerdo el caso de una paciente que tiene 90 años, que está en la zona después de un evento vascular cerebral, mamá de un médico certificado, que trabaja en la universidad. Y bueno, la señora pues con trabajo recuperó el movimiento, aunque sigue en silla de ruedas, empieza a intentar hablar, pero luego tiene una encefalopatía hepática y el hepatólogo dice, bueno, posiblemente sea por hepatitis, hay que quitarle todo el omega 3 porque ahí se metaboliza en el hígado y nos va a interferir. La paciente es hipotiroidea y anteriormente tomaba Novotiral, tomaba Novotiral y los días que estuvo en el hospital, el doctor le dijo, aquí dejaron de darle la hormona tiroidea. Entonces la paciente seguía su estado de conciencia más deteriorado y no, pues parecía
diputado federal. No, o sea, no comprendía nada. No comprendía nada. Entonces, va la señora y la doctora temblorosa conmigo y me dice todo lo que pasaba. Dije, doctora, pues es su hija. Dígale al hepatólogo, dile una patada, no le puedo decir dónde, pero hágale un lado. Hágale un lado. Y usted, a través de la sonda de gastrectomía, póngale el Sigel, aceite de oliva, y luego le pone 20 mililitros de omega 3 y me machaca 6 tabletas de Sinomel y se las pone. De T3. Ay, doctor, ¿y si se muere? Pues está muriendo su mamá, ¿no? Entonces está en estado de coma. Y a los 2 días me habla, ay, mamá me despertó y me regañó que por qué la tengo en el hospital, que ya se quiere ir a su casa. Le dije, el paciente siempre tiene la razón, sáquela. Y ahorita está en la discusión, está la discusión tan grande porque la esposa de su hermano es enfermera del centro médico y le pregunta a los neurólogos, le dice, no, ¿qué están haciendo? Se le puede dar taquicardia con tanto hormona tiroidea. Pero al ver el estudio puede ver uno que cuando la fase aguda en encefalopatía, en daño cerebral, el ácido araquidónico nunca se diluye. Escúcheme bien lo que le voy a decir. El ácido araquidónico no se diluye en fase aguda de neuroinflamación, porque vimos que hay una enzima que se produce por el trauma que se llama fosfolipasa 2, que degrada todo el ácido araquidónico y lo libera para perpetuar su inflamación durante 10 años. ¿Cuántas personas usted conoce que están en estado de coma durante meses y meses y el ácido araquidónico nunca les va a caer? Nunca va a bajar porque el cerebro es el mayor productor de ácido araquidónico. Si él quiere, produce eternamente ácido araquidónico. Así que el que se puede depletar es el DGLA. Para eso la hormona tiroidea es muy importante y la puede usar todo junto. Antioxidantes, omega y hormona tiroidea. Muchas gracias, doctores Orozco, como siempre, por compartir sus conocimientos con todos nosotros. Tenemos, me comenta mi compañera Susana, varias preguntas todavía por ahí en la plataforma. Le recordamos que estas se les da el seguimiento posteriormente. Van a estar llegando por ahí las respuestas. Por nuestra parte es todo. Queremos agradecer su presencia a esta conferencia en línea. Esperamos contar con su asistencia en la siguiente, y que será el último de los talleres de créditos, cuya fecha les estaremos notificando más adelante. Les recuerdo que entre lunes y martes les estaremos enviando la grabación de esta conferencia, al igual que el examen, que usted enviará contestado al correo que se va a indicar en este cuestionario para su evaluación posterior. La calificación se recibirá en una semana o 15 días a más tardar. Esta se les va a hacer llegar por parte de cualquiera de nosotros, los asesores de ventas. Y pues por nuestra parte es todo. Esperamos que la conferencia haya sido de su agrado. Cuiden su cerebro, me comenta por aquí la doctora Silvia, como sugerencia súper importante. 5 gramos, recuérdenlo mucho. Y esperamos contar con ustedes en la próxima. Esperamos verlos muy pronto y que tengan un excelente fin de semana.